Anthology nace como una compañía cuya misión es proveer experiencias dinámicas basadas en datos para todos los estudiantes y para la comunidad educativa. Y es bien interesante porque es la única compañía, una de las pocas compañías que incluye la palabra datos como parte de su misión. Y eso hace que toda nuestra propuesta de valor se centre en la colaboración, la innovación y en proveer soluciones educativas para los estudiantes. Anthology hizo hace aproximadamente unos 6 o 8 meses un estudio donde estaba comparando lo que pensaban los estudiantes que iba a ser la educación en los próximos 5 años versus lo que los líderes institucionales veían como el futuro de la educación en los próximos 5 años. Fue un estudio que se hizo a nivel mundial en 10 países del mundo, se dividió en 4 regiones geográficas, Asia-Pacífico, Norteamérica, Latinoamérica y Europa. ¿Qué vimos? Una de las primeras cosas que vimos de este estudio es que las universidades estaban fundamentalmente planeando mudarse y migrar hacia modelos híbridos de educación, mientras que los estudiantes están demandando mucho más educación o entrenamiento totalmente online. La segunda es que las universidades esperan proveer muchos más servicios y componentes en línea. Los estudiantes no creen que las universidades provean y vayan a proveer eso en los próximos 5 años. Otro de los temas bien interesantes es cuáles fueron los desafíos que las universidades ven que los estudiantes van a tener versus los desafíos que los propios estudiantes ven sobre ellos mismos. La salud mental y los temas financieros son los 2 desafíos fundamentales que ven las universidades como temas a resolver con los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes no creen que las universidades les están proveyendo las suficientes herramientas para soportarlos en estos desafíos. Las universidades también están enfrentando una serie de desafíos, sobre todo en los temas tecnológicos. Y adicionalmente, los estudiantes están requiriendo una mayor inversión en áreas de soporte que las universidades no están siendo capaces de proveerles en ese momento. Existe una brecha importante entre lo que las instituciones piensan que son las tecnologías más relevantes para los estudiantes versus las tecnologías que los estudiantes dicen que son más relevantes para ellos. Fíjense el divorcio que existe entre la expectativa de la universidad y la expectativa de los estudiantes. ¿Cómo se resuelve ese divorcio? De nuevo, a través de tecnología. Recuerden que todo este estudio muestra resultados a nivel mundial y todos los datos que tenemos son muy consistentes entre lo que dice la población mundial y lo que ocurre en Latinoamérica. Sin embargo, yo tomé aquí 4 elementos que no son consistentes, que hay diferencias significativas entre lo que se piensa en Latinoamérica versus lo que se piensa en el resto del mundo. La primera, todos los líderes institucionales piensan que dentro de 5 años el cambio va a ser fundamentalmente entre la interacción que va a haber entre el profesor y el alumno. Ese es, digamos, el foco que tiene la universidad. Esos resultados sí son consistentes entre Latinoamérica y el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica, los estudiantes en los próximos 5 años están demandando de las instituciones que cuando se gradúen los ayuden a encontrar un empleo y que tengan mayores flexibilidades desde el punto de vista académico. Y ese dato no es consistente con lo que demandan el resto del mundo. El resto del mundo se enfoca más en la flexibilidad académica que en la consecución de empleo. Adicionalmente, a nivel mundial, 44% de los estudiantes indicaron que tener dificultades financieras es una de las principales razones para dejar la universidad. En Latinoamérica ese porcentaje sube a 57%, es decir, hay 13 puntos de diferencia entre lo que representa eso como una preocupación para dejar la universidad en Latinoamérica versus lo que representa en el resto del mundo. Y eso es consistente con una de las cosas que les comenté antes. Las universidades están mucho más enfocadas en resolver el problema de soporte financiero de los estudiantes que en resolver el resto de problemas, como la flexibilidad en el modelo de entrega de cursos, flexibilidad horaria, problemas de salud mental, etc. En ambos casos, tanto a nivel mundial como a nivel de Latinoamérica, el bienestar psicológico constituye la segunda razón para dejar la universidad. Pero sorprendentemente, en Latinoamérica, o no sorprendentemente, pero un resultado interesante es que en Latinoamérica la tercera razón para dejar la universidad es que tengas que trabajar antes que darle prioridad a tu educación. Y eso es consistente con la primera razón, que es, si no tengo cómo financiar la universidad y probablemente no tenga cómo subsistir, le voy a dar más preponderancia a poder trabajar que a continuar estudiando. Y esa razón es la quinta a nivel mundial. Entonces hay una diferencia significativa también en ambos casos. Y otro dato bien interesante, probablemente no sea sorprendente, pero es interesante constatarlo con datos,
y es que el 67% de los estudiantes en Latinoamérica consideraría estudiar en otro país del mundo. Y eso está completamente distanciado, vamos a ver las estadísticas ahorita, del resto de los países. Solo para ponerles de referencia, el promedio mundial es 44%, es decir, menos de la mitad de los estudiantes en un país consideraría irse para otro, como promedio mundial, mientras que en Latinoamérica eso es casi 67%. Y aquí les pongo las comparaciones de lo que les mencionaba previamente. Esta es una pregunta que les indica, imagínate que estás dentro de 5 años a un líder institucional. ¿Qué te imaginas que hubiera cambiado? Los líderes institucionales en general se enfocaron mucho más en una mayor interacción entre el docente y el profesor y una interacción mucho más personalizada. Son los dos temas fundamentales. Y también un mayor foco en educación basada en competencias, una tendencia que vemos en Latinoamérica en todas las universidades. Esos resultados son muy consistentes con Latinoamérica. Es decir, nosotros y el resto del mundo tenemos las mismas prioridades desde el punto de vista de qué esperamos que la universidad se enfoque en los próximos 5 años, como líder institucional. Ahora, cuando yo veo a los estudiantes y le pregunto, ¿qué esperas tú que haya cambiado en los próximos 5 años? Fundamentalmente, en el mundo, la preocupación es cómo yo tengo programas académicos mucho más flexibles y adaptados a mis necesidades. Sobre todo, programas que son disponibles cuando yo quiera y como yo quiera, es decir, programas totalmente online. En Latinoamérica, la mayor preocupación y el mayor cambio que los estudiantes están demandando es cómo me ayudas tú a obtener un empleo cuando yo me gradúe. Y ese foco es fundamental porque lo que para el resto del mundo significa flexibilidad, en Latinoamérica significa cómo mi carrera me ayuda a mí a poder desarrollarme como individuo, como profesional, para poder tener el sustento como forma de vida. Y esa es una preocupación que está en tercer lugar a nivel mundial y que está en primer lugar en Latinoamérica. Cuando se les hace la pregunta, ¿cuáles son las razones que te harían a ti dejar la universidad? A nivel mundial, 44% hablaron de razones financieras para dejar la universidad. Como les decía, 57% de los estudiantes lo tomaron como un tema fundamental en América Latina. Desde el punto de vista de salud mental, nuestro promedio en Latinoamérica es más o menos parecido al promedio mundial, alrededor de 30% o 32%. Sin embargo, trabajar o darle prioridad al trabajo se convierte en la tercera razón para un estudiante latinoamericano para dejar la universidad, mientras que eso no es un problema a nivel mundial. El problema a nivel mundial está más asociado a si yo tengo si este es mi interés, si tengo los soportes correctos, etcétera. El estudiante latinoamericano está mucho más enfocado en la educación orientada hacia el trabajo. Y lo que les decía, ante ofertas académicas de países en el exterior, si yo me pudiera ir a estudiar al exterior, me iría. Fíjense cómo 67% de los estudiantes latinoamericanos respondieron sí, yo me iría a estudiar al exterior. El promedio mundial está en 44%, que es muy consistente con lo mismo que pasa en Asia y Pacífico. Es decir, el promedio mundial y Asia-Pacífico se comportan más o menos igual. En Norteamérica, apenas el 12% de estudiantes dijo, sí, yo me iría a estudiar al exterior. Entonces existe una brecha significativa entre lo que el estudiante latinoamericano piensa que es la educación en su país, en su región, versus las necesidades o los deseos que tuvieran de irse a otro país del mundo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué esto es importante? ¿Qué tiene esto de relevante? Que muchos de estos problemas y muchos de estos desafíos se resuelven a través de habilitadores tecnológicos. Que nosotros en Anthology pensamos que podemos ayudar a las instituciones con eso. ¿Cuál es la intención de todo esto? La intención de todo esto es crear lo que nosotros llamamos experiencias inteligentes para los estudiantes, experiencias basadas en datos. Cómo yo voy generando una serie de datos a través de los sistemas de información, los sistemas de ERP, los sistemas de CRM, el LMS y todas las interacciones que el estudiante tiene con diferentes otros sistemas dentro de la universidad. Centrarlos en una sola plataforma, conectar todos los puntos, conectar todo el ecosistema y poder proveerle al estudiante experiencias basadas en su uso, en sus necesidades y en lo que están expresando como un reto para su desarrollo personal y su desarrollo futuro dentro de la carrera. ¿Cómo hacemos esto? Como les digo, conectando la inteligencia de datos que tenemos con las experiencias que los estudiantes están teniendo. Y es lo que nosotros llamamos una experiencia basada en datos. Es la forma de integrar de una forma transparente todos los flujos de trabajo diario y mejorar la experiencia educativa de los estudiantes. Muchísimas gracias.